El hecho de que las cosas hayan llegado a ese punto no nos autoriza a avalarlo. Hay que seguir luchando para que las cosas no sean como son, sino sean como deben ser. Una democracia auténtica, en donde el poder del ciudadano no sea manipulado por su pobreza y por su marginación. Tampoco queríamos en las reformas económicas emprendidas desembocar en monopolios, en duopolios, en oligopolios que beneficiaran a unos cuantos y que concentraran aún más el ingreso nacional y llevaran a la pobreza a cada vez mayor número de mexicanos. No puede ser que después de los sacrificios vividos por nuestras generaciones, el resultado sea la mitad de la población en pobreza. Pero además viviéndolo simultáneamente con la enorme riqueza petrolera, cuyo aprovechamiento racional en favor de México y de los mexicanos se ha dilapidado y se ha perdido históricamente. No puede ser que los afanes de liberalizar la economía terminaran con un monopolio telefónico, con un duopolio televisivo, con un monopolio cementero, con un duopolio de telecomunicaciones, en una estructura que día a día concentra más el ingreso. Eso tampoco era lo que queríamos. Y no porque hayamos llegado a ello, vamos a dejar de luchar por lo que debe llegar a ser. Y en ese sentido, yo quiero mencionar que estamos a la mitad del gobierno federal y a la mitad del gobierno de Tabasco. Pareciera ser, por los resultados electorales federales y estatales, que vamos a seguir teniendo más de lo mismo. Pero eso es muy grave para el país. Eso nos puede llevar al estallido social. No hemos llegado a ello porque hemos tenido una serie de válvulas de escape. La migración, las remesas de los migrantes a sus familiares, que amortiguan las condiciones de sobrevivencia económica, los programas sociales en apoyo a las familias más pobres, que amortiguan las condiciones de sobrevivencia en que viven millones de mexicanos, y aún el dinero negro que el narcotráfico distribuye en muchas regiones del país, que amortigua las condiciones de pobreza, pueden explicar en parte que no hayamos tenido estallidos sociales ante los resultados de un modelo político y económico que no democratiza, sino que concentra. Y sin embargo el riesgo ahí estará. Este año emblemático no podemos descartar que algunos de los grupos, afortunadamente pequeños, disminuidos en número, pero con capacidad de acción, que ya no creen en la vía pacífica para transformar a México y que están en la guerrilla rural en algunos estados del país, quieran manifestarse y hacerse presente en un año emblemático que seguramente no dejarán pasar para plantear que hay otra vía. Creemos firmemente que esa no es la que requiere México. Las cosas serían mucho peor. Entonces tenemos que trabajar por la vía democrática para transformar a México en lo político y en lo económico. Nuestra generación o nuestras generaciones no llegaron a este territorio del planeta para descansar y tener punto de reposo. Recuerdo alguna expresión de León Trotsky de 1915 que decía que el que busque tranquilidad se equivocó de siglo. Y creo que si eso valía en el siglo XX, vale más en el siglo XXI, porque a lo que hemos llegado no es a donde queríamos llegar. Y tenemos que replantear a fondo la vida del país. No puede ser que las cosas sigan igual. Hay, sin embargo, hechos que militan en sentido contrario. Fíjense ustedes que no por razón de visión política, no por razón de condición de estadistas, sino por la necesidad objetiva de que se nos está acabando la producción petrolera
del megayacimiento de Cantarell, que está en declive acelerado, estamos obligados a buscar nuevas fuentes de financiamiento para nuestro desarrollo económico. La tecnocracia neoliberal, que ha lucido ante el mundo los equilibrios macroeconómicos alcanzados por México, los dos más importantes, el del saldo de comercio exterior, el equilibrio entre lo que se compra y lo que se vende del exterior, y el equilibrio presupuestal entre lo que se ingresa y lo que se gasta en el gobierno, lo resolvieron de una manera muy simple. México siempre ha estado en déficit, siempre compra más de lo que vende, siempre gasta más de lo que ingresa. Y la diferencia lo había resuelto de dos maneras esenciales: vía deuda, endeudándonos, pidiéndonos prestado, y vía emisión monetaria, pidiéndole al Banco Central que emitiera billetes nuevos. La primera vía nos llevó a un callejón sin salida en la década de los 80, casi en 2 ocasiones caemos en moratoria de no poder pagar la deuda, y pareciera ser una vía difícilmente a seguir. Y la de la emisión monetaria, con la autonomía del Banco Central y con la nueva realidad económica global que castiga a los países que no juegan las reglas de los equilibrios económicos, porque de inmediato se dispara la inflación y la inversión extranjera no viene y la nacional no se queda, si los precios están subiendo y por lo tanto algún día el precio de la moneda con la que se comercializa más, en este caso el dólar, también va a subir porque va a haber devaluación, han llevado a sustituirlos por el ingreso petrolero. Nada más que ese se acaba. Y es tiempo de volver a ver nuevas fuentes de ingresos sanas para nuestro gasto público. La oportunidad se presentó cuando el secretario de Hacienda y Crédito Público le informó a la nación que la caída de la producción petrolera y que la caída de nuestras ventas al exterior por la recesión americana nos estaban poniendo en un boquete en las finanzas federales del orden de 350,000 millones de pesos, y que había que hacer reformas fiscales para financiar. Ahí se da la oportunidad de empezar a enmendar el rumbo. Ahí se da la oportunidad de dejar de cobrarle impuestos a los de siempre y empezar a cobrarle a los que se les dejó de cobrar porque había petróleo. Y lamentablemente la mayoría formada por el PAN y por el PRI optó por seguir cobrándole a los de siempre. Optó por cargarle el nuevo financiamiento para cubrir este boquete de 350,000 millones de pesos en las finanzas federales, producto de la caída del petróleo y de las ventas al exterior por la recesión americana. Optó por cargárselo a los asalariados, aumentando la tarifa del impuesto sobre la renta, a quienes somos contribuyentes cautivos y se nos descuenta de nuestro salario, de nuestra dieta, el impuesto sobre la renta a pagar, y al público consumidor, que es el grueso del pueblo mexicano, al aumentar 1% el IVA, y a algunos productos, al tabaco, a las bebidas alcohólicas, a la cerveza, a la televisión satelital, al celular, a la comunicación telefónica celular. Se salvó el internet, cargarle nuevos impuestos para que pagara el pueblo este nuevo desaguisado.